Saludos, este es un pequeño video en donde se tratarán algunos conceptos de base de datos. Espero que sea de su agrado. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es una colección de información organizada de forma que un programa de computadora puede seleccionar rápidamente los fragmentos de datos que necesitan. Una base de datos es un sistema de archivo electrónico. Campos. En informática, un campo es un espacio de almacenamiento para un dato en particular. En las bases de datos, un campo es la mínima unidad de información a la que se puede acceder. En las hojas de cálculos, los campos son llamados celdas. La mayoría de los campos tienen atributos asociados a ellos. Por ejemplo, algunos campos son numéricos, mientras que otros almacenan textos. También varían el tamaño de estos. Adicionalmente, cada campo un campo que posee un dato único para una repetición de entidad puede servir para la búsqueda de una entidad específica. Registros en informática. Un registro representa un objeto único de datos implícitamente estructurados en una tabla. En términos simples, una tabla de una base de datos puede imaginarse formada de filas y columnas o campos. Cada fila de una tabla representa un conjunto de datos relacionados y todas las filas de la misma tabla tienen la misma expresión. SQL es un lenguaje de dominio específico utilizado en programación diseñado para administrar y recuperar información de sistemas de gestión de bases de datos relacionales. Una de sus principales características es el manejo del álgebra y el cálculo relacional para efectuar consultas con el fin de recuperar de manera sencilla información de bases de datos. Las bases de datos tienen una gran relevancia a nivel personal, pero más si cabe a nivel empresarial, y se consideran una de las mayores aportaciones que ha dado la informática a las empresas. En la actualidad, cualquier organización que se precie, por pequeña que sea, debe contar con una base de datos, pero para que sea todo lo efectiva que debe, es más demandada y recompensada en el mundo de los negocios en nuestro país. El salario promedio para programadores de SQL en algunos países, como Estados Unidos, de acuerdo con el INDEM, es de $92,000 al año. Las habilidades en SQL para trabajar en programas y bases de datos se han hecho más necesarias y valiosas. DDL. Un lenguaje de definición de datos es un lenguaje proporcionado por el sistema de gestión de bases de datos que permite a los usuarios de la misma llevar a cabo las tareas de definición de las estructuras que almacenarán los datos, así como de procedimientos o funciones que permitan consultarlos. Las principales funcionalidades de SQL como lenguaje de definición son la creación, modificación y borrado de las tablas que componen la base de datos, así como de los índices, vistas, sinónimos, permisos, etc. que puedan definirse sobre la misma. Puede generar DDL un script de datos de base de datos para mantener una instantánea de la estructura de bases de datos, configurar un sistema de pruebas donde las bases de datos actúen como un sistema de producción, producir pantallas para los nuevos objetos que puedan crear basándose en los existentes. DML es un lenguaje proporcionado por los sistemas gestores de bases de datos que permite a los usuarios de la misma llevar a cabo las tareas de consulta o modificación de los datos contenidos en las bases de datos del sistema de gestor de bases de datos. El lenguaje de procesamiento de datos más popular hoy en día es SQL, usado para recuperar y manipular datos en una base de datos relacional. Ejemplos de bases de datos. SQLite es un sistema de gestión de bases de datos relacional compatible con ACID, contenido en una relativamente pequeña 275 kilobytes biblioteca escrita en C. SQLite es un proyecto de dominio público creado por D. Richard Habe. MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales desarrollado bajo licencia dual, licencia pública general, licencia comercial por Oracle Corporation, y está considerado como la base de datos de código abierto más popular del mundo. Oracle Database es un sistema de gestión de base de datos de tipo objeto relacional desarrollado por Oracle Corporation. Su dominio en el mercado de servidores empresariales había sido casi total hasta que recientemente tiene la competencia del servidor SQL de Microsoft. Normalización de bases de datos. La normalización de bases de datos es un proceso que consiste en designar y aplicar una serie de reglas a las relaciones obtenidas tras el paso del modelo entidad-relación al modelo relacional con el objeto de minimizar la redundancia de datos, facilitando su gestión posterior. Las bases de datos relacionales se normalizan para minimizar la redundancia de los datos, disminuir problemas de actualización de los datos en las tablas y proteger la integridad de los
Reglas de Codd. Edgar Frank Codd se percató de que existen bases de datos en el mercado que decían ser relacionales, pero lo único que tenían era guardar la información en las tablas sin estar literalmente normalizadas en tablas. Entonces Codd publicó 12 reglas que un verdadero sistema relacional debería tener. En la práctica algunas de ellas son difíciles de realizar.